de él y un lenguaje cuyos códigos no manejaba. De modo que se desajusta el Allende que se venía construyendo como figura política republicana desde los años 30, con el nuevo, arrollador y breve periodo de la ola revolucionaria de los 60. Nos dice el autor, Pablo Pérez. Nos cita el texto de Lira Massi, que muchos de ustedes conocen, pero que lo inserta de una manera muy atractiva en este libro, José Manuel Martín. Lira Massi dedicó a los socialistas de esos años este retrato colectivo, y cita a Lira Massi. A los socialistas les aprietan los zapatos o alguien les pisó un pie y todavía se los tiene aplastados. De otra manera nos explica que sean tan gritones. Cuando uno los escucha queda convencido de que harán la revolución en 5 minutos más, que saldrán a quebrar vidrios y al primer paco, carabinero, que pillen, le van a quebrar los huesos. 10 minutos más tarde los encontrará en un café vociferando contra el orden establecido y sosteniendo que las condiciones ya están maduras. Sus aliados comunistas son los que más sufren. En las concentraciones, los socialistas gritan tanto que los comunistas, callados por naturaleza, tienen que gritar también para que no se crea que ellos no son revolucionarios. Hasta ahí la cita, y luego sigue Jesús Manuel Martín. En medio de este griterío, Allende quedó mal parado. En el Congreso de Chillán vio la que sería su última pelea interna y no logró los votos necesarios para formar parte del Comité Central. La bofetada fue tremenda. Su discurso fue interrumpido por el griterío y tuvo que abandonar la tribuna entre abucheos. Ante este desajuste, Allende habría tenido que reinventarse. De hecho, el capítulo 10 del libro se titula La reinvención de Allende, que no es otra cosa que la reinvención de la coalición del Frente Popular de los años 30. Si volvemos al Allende que ha construido una historia, ¿verdad?, personal, política, desde los 30. El Frente Popular porque es el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, ¿verdad? Vuelvo con el libro para decirte. A estas alturas, dice el autor, sin embargo, Allende ya había sacado los 2 pies de la tumba del 64 y estaba en disposición de ponerse a caminar de nuevo con su gran zancada de siempre. Un paso con su pie izquierdista, un paso con su pie institucional. Lo más difícil fue recuperar sus credenciales de izquierda, desbordado como estaba por su partido y por movimientos sociales. Con este desajuste a cuestas, Allende llega a la presidencia de la República. Recorremos en los últimos capítulos la campaña presidencial, el triunfo electoral, la tensión antes de la ratificación por el Congreso y brevemente, en 16 páginas del último capítulo de un libro de 380, un análisis del gobierno de Salvador Allende, entendido como tal, es decir, como el gobierno de Salvador Allende. Para terminar, tal como se había iniciado con el 11 de septiembre en La Moneda. Y me voy a tomar la libertad de leer los pasajes finales del último capítulo antes del epílogo para ir cerrando mi presentación. Esa mañana del 11 de septiembre, los golpistas fueron víctimas... Quiero leer esto porque con ello voy a mostrarles a ustedes el tono del libro, la prosa evocadora y la capacidad analítica y sintética que el autor nos trae en este libro. Esa mañana del 11 de septiembre, los golpistas fueron víctimas de sus faltas de sentido de la historia, de su indigencia simbólica y de su miseria retórica. Allende se lo hizo pagar muy caro. A la primera alarma, se vistió en un minuto, atravesó con su escolta media ciudad y se instaló en el Palacio Presidencial. Cuando tuvo la evidencia de que el alto mando del ejército no le obedecía y que por tanto el golpe había triunfado, miró a su alrededor y vio que no estaban en sus puestos los presidentes de las cámaras legislativas y tampoco el presidente del Poder Judicial, y que solo él encarnaba la historia, los símbolos y el honor de la República. Advirtió también que los jefes de los partidos de su coalición se recluían en los locales secretos dispuestos desde hacía meses y pasaban a la clandestinidad.
y que por tanto es urgente dar información y dirección al pueblo de izquierda. Aprovechó otro defecto de técnica de golpe de Estado, ya que seguían en el aire emisoras de radio con las que tenía comunicación desde su despacho. La Nación tuvo información puntual y precisa del desarrollo de los acontecimientos de boca del presidente, que evitó así intoxicaciones finales, rumores incontrolados, directrices contradictorias y sacrificios inútiles. Comillas, el pueblo debe defenderse pero no sacrificarse, se le comió. Asumió y ejerció en suma la dirección única del movimiento político, sindical y popular que lo había hecho presidente. El último discurso lo pronunció por un teléfono sostenido por Puz. El último discurso lo conocemos bien, no me voy a referir a él, no lo voy a repetir. Enseguida, después del último discurso, despidió a los efectivos de carabineros que estaban de guardia, pero los obligó a salir sin sus armas. Entonces armó con fusiles automáticos y ametralladores a sus amigos de siempre: Pucio, a Olivares, a Jorquera, a los escoltas, a los 8 médicos de La Moneda, a los sociólogos de su campo intelectual, a Luis Orlando Lagos, el fotógrafo que lo seguía desde la campaña de 1952, y a un puñado de efectivos de la Policía de Investigaciones, unas 40 personas. Los hizo tomar posición en las ventanas y encabezó a balazos no la defensa de La Moneda, que era inútil, sino la representación de la defensa de La Moneda. Era su forma de dar la cara que no daban los instigadores y los autores del golpe, y de escenificar con las armas en la mano su función de jefe de las Fuerzas Armadas Constitucionales. Cuando cesó el bombardeo aéreo, las llamas se apoderaron de la parte central del palacio. Allende ordenó a su gente que alzara bandera blanca y evacuara el edificio. El hombre que vivió siempre acompañado eligió quedarse solo. Entró en el salón Independencia y de la última orden a los que salían: cierren la puerta. Se sentó en su sillón con el fusil entre las piernas. Tenía 65 años y debía estar muy cansado. Se colocó el cañón bajo la barbilla con gesto de cirujano y apretó el gatillo. Gracias, Jesús Manuel Martínez, por el libro que has escrito, y gracias, Arturo Infante, por el libro que has publicado. Gracias, Sofía, por tu excelente presentación. Bueno, vamos a escuchar al autor, que tiene muchas cosas que decir. Pocas, porque después del examen de grado que estoy pasando, y muy agradecido a las dos personalidades que han integrado el jurado, me queda poco que decir. Lo que no sé si debo disculparme por haber penetrado sin invitación como un intruso en los dominios de la historia y de la política donde residen nuestras ilustres presentadoras. Me limitaré a decir que escribí el libro para mí mismo, para indagar con mis resortes artesanales en la vida de un personaje que alteró el curso de mi propia vida y que me dejó el dudoso rango de sobreviviente. Descubrí en Salvador Allende un personaje de gran volumen histórico que dio continuidad y amplitud a casi 2 siglos de régimen republicano insigne. No era menor su densidad humana, y me alegro de que las dos presentadoras hayan resaltado su capacidad de manejar grandes contradicciones. De orador elocuente y conversador ameno, cuyos pesados silencios ahuyentaban incluso a los más cercanos. Un hombre que se manejaba con la misma naturalidad en las poblaciones y en las fábricas que en los palacios de la República. Decía que no era hombre de lecturas profundas, pero solo una vasta cultura y una excepcional inteligencia explican que en las circunstancias imposibles de su despedida fuera capaz de decir sin titubeos uno de los grandes discursos del siglo XX, que espero que algún día los niños chilenos lean en las escuelas. Nunca